Versículo. ¿Cuál? ¿20? ¿1? ¿36? Ush, esta gente toda anda como... Por favor, ubíquense. Muy bien. Estamos en el libro de Lucas, el capítulo número 18. Lucas, capítulo número 18. Venimos avanzando en este libro para demostrar que Jesús es Dios. Y para demostrar no solamente eso, sino que Él es el Mesías que Israel estaba esperando. Entonces Lucas es un libro que nos lleva a mostrar claramente cuál es el plan perfecto de Dios, cómo se va cumpliendo el plan perfecto de Dios. Hemos dicho que Lucas coge el Antiguo Testamento, va a las profecías, muestra que Jesús antes de llegar, el Mesías antes de llegar, tenía que tener un hombre que lo anunciara. Ese hombre que lo anuncia se llama Juan el Bautista. Y efectivamente se cumple, viene el anunciante que es Juan el Bautista. Aparte de eso, Lucas nos llama la atención y nos dice que el Mesías iba a hacer milagros, sanidades, un montón de cosas, que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y efectivamente, todas las cosas que dice Lucas que van a pasar con el Mesías le pasan a Jesús. También que tenía que ser anunciado que Dios lo iba a reconocer. Y un día Juan el Bautista mira a lo lejos y ¿a quién ve? A Jesús. Y dice allí, miren, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces muestra claramente la presentación de Juan. Y desde el cielo una voz dice, y este es mi Hijo, amado en quien tengo complacencia. Jesús inicia su ministerio, miles de discípulos. ¿Cuál fue el problema? Que había una cantidad de personas siguiéndolo por las razones equivocadas. Y hoy sí que vamos a hablar de las razones equivocadas. Porque ahora que estamos llegando, Jesús se está acercando a Jerusalén. Pronto entraremos a las últimas semanas de Jesús en la tierra. Ya casi falta poco para entrar allá a Jerusalén y se desencadenen un montón de acontecimientos que nosotros conocemos como la famosa Semana Santa. Ya estamos cerca de eso. Pero antes de eso, Jesús intensifica su enseñanza. Ha nombrado apóstoles, tiene montones de gente, enseña por parábolas, porque la gente porque el Señor ve que la gente es toda interesada, cambia su enseñanza a parábolas para que solo los que tengan un corazón dispuesto para Él las entiendan. Y ahora los líderes religiosos se han enojado más, ahora están más furiosos porque ven que Jesús, su popularidad crece. Lo empiezan a tocar, dice que todo lo que hace es del diablo, que Satanás es su jefe, que hace los milagros en el poder de Belcebú porque es el príncipe de los demonios y cosas como esas, todo lo para juzgar y criticar su ministerio. Jesús ya ha llegado a un punto donde le dice a la gente, a sus discípulos, no sigan la levadura de los fariseos, no sigan las enseñanzas de esos. Para mí lo más importante es la salvación del alma. Da 3 parábolas sobre las perdidos, la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, diciendo, a mí lo que me importa es la salvación del alma de las personas. También el Señor en estos últimos textos que hemos visto, en varias parábolas nos ha hablado del reino de Dios y lo último que vimos fue la venida del reino. Un creyente genuino está esperando y orando por la venida del reino. Y para eso Jesús, ya llegando, después de entrar de que los fariseos le preguntaron que cuándo llegaba el reino de Dios y las respuestas del Señor, dice que Jesús, para reafirmar algo que dijo atrás del reino, les refirió una parábola. Eso está en Lucas capítulo 18, el versículo 1 en adelante. Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante. Y ahí es donde vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a orar para comenzar. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias por tu mano preciosa y maravillosa, gracias porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien hace y quien obra. Hoy dejamos en tus preciosas manos, Señor, la vida de todos y cada uno de nosotros. Pedimos perdón por pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Pedimos que tú nos ayudes, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Ayúdanos a hablar con claridad, con denuedo, a limpiar nuestra mente para que salga siempre lo mejor, Señor, para ti, conforme tú lo hablaste ya hace 2000 años. Ten misericordia a todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, y ayúdanos, Señor, para practicar la verdad que tú nos enseñas en Cristo Jesús. Amén y amén. Esta parábola se llama la parábola de la viuda y el juez injusto.
Y comienza diciendo que también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con la parábola? Aparentemente cuando uno la lee no le ve como el sentido, pero lo vamos a mirar en un momento. Versículo número 2. Diciendo, había en una ciudad X, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Esta historia, que coloco en pantalla, tiene dos personajes principales, un juez y una mujer viuda. Cuando comienza el texto del versículo 1 habla de la oración, pero cuando pasamos al versículo 2 empieza a entrar en la parábola hablando del juez. Ahora el texto comienza diciendo las características del juez. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Imagínense la belleza de juez que era. Ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Esas eran las dos características de esta persona. Ahora, imagínense un juez que no le tema a Dios. Significa hace lo que se le da. No respetaba a hombre. Se imponía, pasaba por encima de las personas. Hago lo que yo quiera cuando yo quiera. Se parecen a los de hoy. O sea, no ha habido mucha variación entre los de antes y los de hoy. Casi es la misma vaina que estamos viendo hoy. Por eso en esta parábola el juez se le llama el juez injusto. Este no es un juez fiable. No tiene temor de Dios, quebrando lo que dice el Señor, que tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Él no le interesa amar a Dios, a tener un único Dios verdadero. No le interesa eso en lo más mínimo. Él debería tener a Dios en primer lugar, no lo tiene, no lo considera, no lo tiene en cuenta. Listo, ya por ese lado grave. Tenía que defender el derecho de las personas. ¿Y sabe qué dice el texto? No lo defienda, tampoco defiende el derecho de las personas. Y eso es grave. Por eso lo podemos llamar en juez injusto. Otra palabra es el juez impío. No se puede confiar en él. Esta persona decía, yo no le debo nada a Dios. Eso es pesado. No le debo nada a Dios, ni a los semejantes. Y por lo tanto no tengo que ser ni piadoso ni bueno. Yo puedo definir conforme yo quiera. Ahora, imagínese, si alguien en el mundo usted tuviera esas cualidades de que no temiera a Dios y que con las personas se comporte como quiera, pues es grave. Pero que sea un juez, alguien en quien esperamos un comportamiento o una conducta, pues no es grave, es re grave. Es mucho más terrible en una persona con ese estatus. Y en escena también, ahora otra cosa muy importante. En esa época los jueces malos ya eran conocidos. Hacía mucho tiempo que los jueces estaban en la tierra y los jueces malos los ha habido desde el principio. Muchas de las denuncias de los profetas en el Antiguo Testamento eran porque los jueces cogían a la gente y literalmente hacían con ellos lo que quisieran. Para eso vamos a ir a unos textos. Segunda de Crónicas 19:6. Segunda de Crónicas 19:6 y 19:7. Segunda de Crónicas 19:6 dice: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar del hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Un juez bueno, está hablando aquí a los jueces de Israel, dice, no hace injusticia, no hace acepción de personas y no permite cohecho, no permite que le den plata. No admite nada de eso, que lo compren, no admite ninguna de esas cosas. Ojo, ahora un juez en la Biblia era tan importante que Dios se enojó mucho cuando eran torcidos. Dice que mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar del hombre, sino en lugar de Dios. O en lugar de que Dios estuviera, está el juez, que es el representante de Dios. Casi lo pone a ese nivel. Dice, Él es mi representante. Y por lo tanto, cuando un juez que hace algo que es injusto, está mostrando lo que no es Dios y está yéndose de frente contra Él. Por eso es tan grave ser un juez. Un mal juez. En el libro de Amós, capítulo 5, ¿sí saben dónde queda Amós, no? A ver, yo quiero ver dónde es que lo encuentran, pero rapidito. Ahí están. Te acabo el índice, la primera página. No sé, Génesis, eso, Levítico, números de Deuteronomio.
A ver, ¿dónde estábamos? Capítulo 5, versículos 10 en adelante. Sobre todo el versículo 12. Hasta el versículo 13. Amós 5, 12 al 13. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, ¿ya? ¿Se ubicaron? Muy bien. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Está en la Biblia, ¿no? Miren lo que dice el texto. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones, está hablando a los jueces, y de vuestros grandes pecados. Sé que afliges al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Imagínense, recibían plata porque los ricos les daban plata para que quebraran a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. En esos tiempos ocurrían cosas muy graves. Quiero decir, ahí sí como dice, no se quede callado, denuncie. En los tiempos de los profetas, uno siempre piensa que un profeta es una persona que está haciendo cosas hablando del futuro, pero no. En la Biblia el profeta hablaba del futuro, pero también denunciaba cosas que estaban mal. Y muchos de los profetas se agarraron con los reyes que estaban al frente denunciando que ellos eran unos sinvergüenzas que oprimían al pueblo. Pero también los profetas se agarraban con los jueces porque los jueces no hacían su tarea bien. En esos tiempos la pobreza era muy grande, tan grande que usted podía literalmente empeñar sus zapatos. A usted le podían alquilar unos zapatos para el día, le podían alquilar una túnica para dormir, o sea, usted podía empeñar la túnica por la noche, soltarla y decir, y tomarla por la mañana, porque así de la pobreza era algo muy grande. Y todo eso era porque muchas personas hacían delitos y los jueces no los reprendían, eran malos jueces. Y cuando pasaba eso, el Señor se enojaba mucho, muchísimo, y entonces les mandaba juicios, les mandaba advertencias y les decía todo lo que iba a hacer con ellos, como en muchos textos nosotros lo vemos. El texto nos dice entonces, volviendo al texto primario, que había un juez que no tenía, dice, había también ni temía ni respetaba a Dios. La palabra respetaba significa que no le importaba avergonzar a nadie, ni él ser avergonzado. A mí que digan lo que quieran, a mí qué me importa. ¡Wow! Y es terrible una persona con esas condiciones, pero es lo que la Biblia nos señala que precisamente ocurrió. No respetaba y no temía pasar a un hombre por una vergüenza y o él ser avergonzado. Que digan lo que quieran, como muchos hoy tristemente a eso. No se le podía avergonzar, pues no tenía reverencia a Dios. Y no había nada que le pareciera que era motivo de vergüenza. Y dice que en ese momento acudió a él una viuda, aparece en la escena una viuda. ¿Qué es una viuda? Una mujer que había perdido a su esposo de muerte natural o enviudó por alguna razón. Ahora estaba solita. Esta mujer viuda, que seguramente estaba pasando por muchos problemas, fue donde el juez y le dijo literalmente, hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Ahora, cuando le pide haz justicia del adversario, está haciendo algo que la Biblia dice que es un mandato tanto del juez como del pueblo de Dios. En la Biblia, las viudas deben ser tenidas en cuenta. Son personas muy importantes, las viudas, sobre todo las que no tienen hijos. Ojo con eso. Si la viuda tiene hijos, los hijos tienen, del verbo les toca y le figura, que velar por esa viuda. Es su obligación. ¿De acuerdo? Velar por esa viuda no quiere decir, ¿ok?, que descuida a su familia y le da toda la viuda. No. Quiere decir que tiene que buscar una manera de colaborar con esa persona que en este momento está en un estado de indefección, que está en un estado que no puede, que le cuesta, y eso pasa. Versículos para eso. Deuteronomio 10:18, por ejemplo. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? ¿Qué decía Dios que hacía con las viudas? Dice el texto de Deuteronomio 10:18, vamos allá, que hace justicia al huérfano y a la viuda,
que ama también al extranjero dándole pan y vestido. En pocas palabras, Dios dice, yo cuido, yo tengo los ojos puestos sobre las personas que tienen esa condición. Además, un título de Dios, un título muy bonito de Dios, está en el Salmo 68:5. ¿Sabe qué dice Dios? ¿Cómo se hace llamar él mismo? Y aquí está el texto. A ver acá, Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Ese es Dios. Dice, yo soy el padre de los huérfanos. Si un huérfano tiene, yo soy su papá. Y yo defiendo a las que están solos. Eso es algo impresionante. Las viudas en su pobreza obviamente no tenía quien las mantuviera y eso eran las que llegaban y a veces totalmente desamparadas, cogían hasta su ropa y tocaba y las empeñaban para poder comer o para algunas cosas. Y el Señor dice que estaba prohibido que se llevaran esas cosas de esa manera. Una cosa interesante, la Biblia no dice, Señor, haz venganza contra ese adversario. No está diciendo eso. No está pidiendo venganza. Ella está haciendo algo que la Biblia dice. Vaya a la autoridad y reclame justicia. Y fue a la autoridad y reclamó justicia. Por favor, dígale que esa persona me dé lo que me corresponde. No estoy pidiendo nada más allá. Y podía hacerlo, claro. ¿Por qué? Porque recuerden, el juez es un representante de Dios en la tierra. Por eso en el libro de Romanos en el capítulo 13, recuerden, toda autoridad ha sido puesta por Dios. Dice toda. Y así sea injusta, sí. Así sea injusta, ha sido puesta por Dios. No quiere decir que le obedezco sus injusticias, pero sí quiere decir que entiendo que está ahí para hacer justicia, que obviamente Dios se encargará si la usa mal, como muchos casos vino juicio sobre esas personas, pero que yo respeto esa posición que Dios le dio. Ese es el punto. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Ella pide simplemente que se haga justicia conforme la dice la ley. Y entonces el versículo 4 nos introduce en algo terrible que este hombre hizo. Eso es en Lucas 18:4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto de hombre, fue lo primero que dijo. Hay que unirlo con el siguiente versículo, el versículo número 5, para entender el contexto. Dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y entonces el tipo se pone a pensar y dice, ay, esta señora es, que no sé, ¿qué otro sinónimo hay de intensa? Bueno, era intensa. Ese es el sinónimo de esa vaina. Y dice que, pero el juez dice que no quiso, ojo lo que dice ahí, por mucho tiempo hacerle justicia. Ella iba y, señor juez, ¿cómo va el proceso? ¿Y qué contestaba? No ha salido. Pero era porque no se le daba la buena voluntad de trabajar en el proceso. Él podía hacerlo rápidamente. No quería atender a la viuda. ¿Por qué? No sabemos. De pronto había un rico que le estaba pasando plata, o simplemente como él no temía a Dios ni a los hombres, no le importaba a nadie. Cuando tenga ganas lo hago, como algunas bellezas lo hacen. No tenía temor alguno de ofender a Dios. Obviamente, aunque Dios estaba del lado de la viuda, este hombre, pues por su condición, no lo hacía. Y entonces, ante eso, dice el texto que la insistencia de la viuda, él dijo, ya estoy cansado que esta señora parece una gotera todo el tiempo ahí golpeándome, ¿qué quieren? ¿Qué tal? Que ya el tipo se cansó. Dijo, entonces voy a hacer algo, que básicamente es lo que nos dice el texto. Iba a tomar una determinación, al fin iba a hacer justicia. Uy, qué impresionante. Pero la vaina es, ¿por qué razón iba a hacer justicia? ¿Porque quería de verdad ser un juez justo? No. Imagínese eso, voy a hacer justicia simple y llanamente para que esta persona me deje molestar. O sea, para su propia conveniencia, para evitarse la jartera de que alguien esté hablándome y molestándome y preguntándome la misma vaina, todas las vainas del mismo proceso. Ya, para sacármela de encima y ya. Escribámosle algo a eso. Y obviamente tomó una determinación. Dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Uy. En pocas palabras, este hombre era un irresponsable. Porque siendo un juez, él tenía, como dicen acá, términos para definir eso. Y el tipo los alargaba y los alargaba y los alargaba porque como él hacía lo que quería en eso. Por fin toma el caso, hace justicia. Uy. Y literalmente la frase sería, por comodidad personal.
simplemente por su propio provecho. Para evitarse la jartera de señora, voy a solucionarle el asunto. ¡Wow! La palabra que se utiliza allí, que cuando decimos ahí, dice, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote. Perdón, la primera parte, me es molesta. La palabra molesta en ese texto significa golpear el cuerpo, significa, siento como si esa señora cada vez que viniera me pega, me exaspera, me agota, eso así es como lo veía él. Se volvió alguien harto para mí. Ese es el punto. Hasta ahí va la parábola. ¿Qué fue lo que el juez determinó como justicia para la señora? Y la respuesta es espectacular. No tenemos ni idea. Porque a Dios esa parte de la historia no le interesa. El mensaje no va por ahí. El mensaje no es para saber cuánta justicia hay para la señora. No importa. El juez hizo justicia. ¿Qué hizo? No sabemos. ¿Por qué lo hizo? Sabemos su motivación personal, pero no sabemos qué decidió ni nada de eso. Y a Dios no le importa. Y entonces Jesús se voltea al auditorio. Vamos a hacer que ustedes son el auditorio, parecieran discípulos de Jesús. Tratemos de que ustedes pórtense como un discípulo de Jesús. Entonces, digamos que ustedes son los discípulos de Jesús. Y entonces el Señor cambia de contar la parábola y les dice a todos sus discípulos. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Pocas palabras le dice a sus discípulos, ¿escucharon lo que dijo el juez injusto? ¿Pusieron cuidado? ¿Qué dijo? Le voy a hacer justicia para que no me siga molestando. Eso fue lo que dijo. Y eso es lo que más o menos uno tiene que captar. Y el Señor les recalca a ellos, ¿escucharon lo que dijo? ¿Qué escuchamos también? Que él mismo dijo, la boca de él dijo, no temo a Dios ni a los hombres. O sea que el mismo tipo ¿cómo se dice? ¿Boleteó? Sí, bueno, se boleteó. Sí, el mismo se boleteó. La persona misma dijo, yo soy así. Se justificó diciendo, yo soy así. Entonces los discípulos, el Señor les dice, oigan lo que hizo el juez para que entendamos el propósito. Y entonces el Señor dice lo siguiente a sus discípulos. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y aquí es donde introducimos, recuerden que la parábola comenzaba con un tema de la necesidad de orar y no desmayar. Eso así como comenzó el texto. Y por eso dice acá, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Entonces aquí dice el Señor que hagamos una comparación con relación al juez injusto. ¿Se tardará el Señor en responderles? Hace la pregunta así. Otra frase dice, ¿acaso Dios no defenderá la causa de sus hijos? Wow, claro que sí. Y ese es el punto. Recordemos que la señora dice allá que era insistente con su petición delante del juez. Ahora, el juez se quejó de algo. Dijo, no sea que esta señora me colme la paciencia. ¿A usted le han colmado la paciencia? Dice, pastor, estas arrugas no han sido gratis. Puede que alguien nos haya colmado la paciencia. ¿Por qué nos colman la paciencia? Porque llega un punto donde nosotros nos cargamos y decimos, ya no puedo aguantar más la misma circunstancia otra vez. ¿Dónde está el error de eso? En la forma en que estamos mirando esa circunstancia. Porque la Biblia dice que por ahí no es, y ya vamos a explicar por qué es de una manera completamente diferente. Entonces este hombre dice, nos dice acá el texto, les hace una pregunta a todos ustedes. Señores, ¿Dios hace justicia a sus hijos? ¿Sí o no? Sí. ¿Que claman día y noche en cualquier momento? Sí. ¿Se va a demorar en responderles? No se sabe. Depende. ¿De qué depende? De la respuesta de Dios. De lo que Dios quiera hacer. Pero cuidado. Hay una frase que uno tiene que tener clara con Dios con respecto a la oración. Él nunca demora, sino que responde en el momento oportuno. Él responde cuando hay que responder. Cuando no hay que responder, silencio total. Ese es el punto con eso. Ahora, aquí en el texto que acabamos de ver,
Él dice, ¿acaso no hará el Señor eso? El juez se demoró un poco de tiempo para atender a la viuda y le respondió cuando quiso. Y acá está diciendo, el Señor, cuando sus hijos le llevan peticiones, la responde, claro, ¿cuándo? En el momento oportuno, no cuando el otro. Y entonces Jesús mismo contesta la pregunta completa para poder entender qué pasó ahí. Versículo 8. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y aquí es donde comienza la enseñanza de este texto. Hasta ahora esa es la introducción, ahora vamos a la enseñanza de este texto. Dice, os digo que pronto les hará justicia. Jesús mismo se contesta la pregunta de que si se va a demorar y el Señor responde rápidamente. Primero os digo que pronto, la palabra pronto significa con rapidez. Voy a hacer la justicia. Voy a ejecutar los juicios que necesito hacer sobre estas personas. ¿A quienes estoy escuchando? A mis escogidos, y lo que digan ellos voy a tenerlo en cuenta. Y hasta ahí, todo muy, muy chévere. Pero él pregunta, qué cosa que nos desconcierta, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y me dice, ¿y eso qué tiene que ver? Pero cuando venga el hombre, el Hijo del Hombre, o sea Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, para poder entender el texto otra vez, con la parábola que vamos de mirar, toca devolvernos al versículo 1. Devolvamos al versículo 1. Lucas 18:1. También le refirió una parábola. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La parábola tiene una finalidad específica que Jesús mismo dijo desde el principio. ¿Cuál es la finalidad? Que oremos siempre y que no desmayemos en la oración. Ahora, ¿por qué dijo eso? Porque acá, ¿de qué habló la semana pasada el Señor? Bueno, en los versículos anteriores. De algo que decía del reino. Le preguntaron, ¿y cuándo será tu reino? ¿Listo? ¿Qué tan importante es el reino para un creyente? Es totalmente importante. Tanto que Jesús enseñó que usted, ojo, usted cuando orara dijera, Señor, que venga tu reino. ¿Listo? Pero hay personas que llevan orando montones de tiempo que venga el reino de Dios y el reino de Dios no ha venido. ¿Ok? Ya dijimos que Jesús contestó, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? No es cuando le digan está allí o está allá. Cuando menos esperemos va a aparecer el reino de Dios. Pero dijo, ya está entre nosotros. ¿Dónde? Está en el corazón de nosotros. Eso ya está. Ahora, teniendo como esa base de que estamos hablando del reino de Dios, de que en el versículo 1 dice que es un asunto de orar y no desmayar, ahora sí miremos a la parábola qué es lo que significa literalmente con respecto a la oración. Para poderla entender tenemos que hacer una comparación entre los dos. Tenemos que hacer una comparación entre el juez injusto y el juez justo. El juez injusto, en este caso, pues va a ser este hombre que no quiso hacer justicia a la persona. Las diferencias son bastante claras. Uno es injusto, pues porque no teme a Dios ni a los hombres. Y el otro es justo porque es Dios mismo. Uno contestó cuando se le dio. El otro, el Señor, contesta en el tiempo exacto, en el tiempo oportuno. Uy, muy, muy, muy interesante eso. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer la comparación? Porque la parábola busca decir, déjeme decirlo con mis propias palabras. Si usted va donde un juez injusto, un ser humano, y solo por intensidad de molestarlo y de decirle, pero ¿hasta cuándo? El tipo se cansa y le contesta. ¿Qué puede esperar de su padre que si es un juez justo? Pues que le va a contestar con más razón. Si el tan injusto cede en cierto momento, ya por la fuerza de estarlo ahí, pues Dios, que es justo, va a contestar nuestras oraciones. Pero ahí comienza la otra parte de la historia que también es muy importante tener en cuenta en este texto porque es vital para poder entender qué es lo que está diciendo el Señor con respecto a eso. Esta parábola busca hacer la comparación entre lo que son las oraciones de los creyentes a Dios y al resto y la confianza a otros. Cuando yo oro a otros, señores, cuando yo oro, en este caso deposito mi confianza, mire, le ruego que me ayude, usted le habla a alguien, mire, ayúdeme con tal cosa, eso dependemos totalmente de una persona igual de pecadora a nosotros. ¿Qué esperanza hay de respuesta? No mucho.
Pero cuando yo voy al juez justo, yo tengo que confiar que él va a responder. Ahora la pregunta es, ¿qué va a responder? Porque si no, interpretamos mal el texto. ¿Cómo funciona eso? Digamos que usted va a orar y dice, Señor, quítame esta enfermedad. ¿Es bueno? Claro. ¿Quién quiere estar enfermo? Nadie. ¿Puede orar así? Claro. ¿Y está bien orar así hasta ahí nomás? No. Siempre tendré que agregar, Señor, quítame esta enfermedad, pero hágase tu voluntad. ¿Qué pasa si la voluntad de Dios es que yo siga enfermo? ¿Puede pasar? Y la respuesta es sí, si lo necesito, sí. ¿Hay ejemplos en la Biblia de eso? Claro. Tenemos el ejemplo de Pablo, que le ruega al Señor, quítame de mí, pidió que le quitara 3 veces el aguijón de la carne, que era algo que lo enfermaba, lo atormentaba. Y el Señor, ¿qué le dijo? Así enfermito, usted es más bonito, usted es más juicioso, usted es metido conmigo, usted es consagrado, usted es... Bástate mi gracia. Increíble eso, ¿no? Y usted dice, uy, no, pero pastor, eso es muy complicado, o sea... Dios no va a concederle mis peticiones de mi corazón. No dice un versículo por allá, Él concederá las peticiones de tu corazón. Claro, eso dice un versículo de la Biblia. ¿Y eso quiere decir que me va a conceder todo lo que yo quiera? No, absolutamente no. Me va a conceder lo que yo necesite y que sea bueno para mi vida. Si no lo necesito o no es bueno, no lo va a conceder. Entonces la gente se pregunta, ¿qué puedo esperar si yo le oro a Dios insistentemente? Como dice acá. Dice, si yo soy intenso con alguien, impío me responde, ¿será que con Dios yo puedo hacer lo mismo de ser intenso y entonces me va a responder? Pilas. No, tampoco. ¿Qué pasa si usted se pone intenso con Dios? Pero Señor, dame eso, es que yo quiero eso. Pues primero no sabe cómo orar y quiere decir que usted no conoce cómo hablar con Dios. Porque hay que hablar con reverencia, con respeto. Usted puede pasar una cosa muy difícil, muy complicada y todavía le toca decirle al Señor, hágase tu voluntad. Jesús en el huerto de Getsemaní va hacia la cruz. Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, hágase tu voluntad. Así es como funciona. Voy a poner un caso grave de la vida real. Señor, que X persona salga de la operación. Y no salió. ¿Cómo debo interpretar eso? Pues que esa fue la voluntad de Dios. Dice, uy, no, pero eso suena... Pero luego uno no le ora a Dios para qué. Mire, uno le ora a Dios porque confío en Él, porque confío que Él puede cambiar las circunstancias. Pero como Él sabe más que yo, como Él conoce que realmente la Biblia dice que me conviene, que es lo más conveniente, yo dejo que Él decida y le digo, hágase tu voluntad. Y si Él decide que la persona no continúa con nosotros esta temporada, pues no continúa. ¿Podemos hacer algo al respecto? Nada, absolutamente nada. En conclusión, la oración tiene que ser una oración de completa dependencia al Señor. Pero a la vez que la oración es de completa dependencia, me someto a la respuesta. Ojo con eso. No solo es orar. Y vamos a ver que aquí hay 2 condiciones que quiere la parábola. No solo es orar con harto. Es decirle que haga su voluntad y la otra, aceptar la respuesta que Él mande, cualquiera que sea. ¿Cuáles son las respuestas de Dios? Por lo menos hay 4 respuestas conocidas. Sí. O sea, hágalo. O avance. O voy a concederlo. No. ¿Qué significa literalmente? No. O sea, no avance. Quédese quieto. No se mueva, quieto ahí. ¿Ok? Hay otra que se llama espere. Yo lo haré. Pero espere es... Un día lo haré, pero tiene que esperarse hasta que yo lo haga. Y la otra y la más cruel para nosotros se llama el silencio de Dios. Día 1, Señor, tal cosa y Dios. Día 50. Día 380. Días... Te dice, pero ahí no me está respondiendo. El silencio de Dios es una respuesta, señores. ¿No le han dicho a usted de casualidad para molestarlo, interpreta mi silencio? ¿Saben qué significa el silencio de Dios? Es un asunto que Dios dice, la verdad no tengo intención de dar una respuesta sobre eso en este momento.
No hay respuesta. Se lo dijo a Moisés, pero se lo dijo más cruel. Moisés se puso de intenso. Moisés dijo, Señor, déjame entrar a la tierra prometida, déjame entrar, porque ya él cometió un pecado y Dios le dijo, usted no entra a esa tierra por nada. Y empieza Moisés a hacer campaña, mire, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, déjeme entrar. Y le rogó mucho, hasta que Dios se cansó y le dijo, ¿sabe qué, Moisés? Basta. La palabra literal es basta. No me hables más de este asunto. Y le dijo, no quiero oír una sola palabra más de eso. ¡Ja! Significa que lo que Dios haya decidido antes ya fue la respuesta de hace tiempo, esa es la que sigue vigente. Cuando Dios se queda callado, lo que ha dejado antes es lo que está vigente. Y no hay nada que hacer ante eso. ¿Está claro eso? ¿Y algunos que están haciendo? Así funciona. Ahora, pelee contra Dios. A ver, cámbiale usted, dóblele el brazo a Dios a ver si usted puede doblarle el brazo a Dios. No puede hacerlo. Si Dios no quiere, no quiere y punto. Y por más que yo ruegue, patalee, no hay forma que eso se haga. ¿Ok? Ahora, en esta parábola, cuando decía una parábola sobre la necesidad de orar, siempre, y aquí viene la pregunta difícil para nosotros y la aplicación directa. Cuando inició la iglesia cristiana, la gente que se pone a hacer cuentas decía que los cristianos de esa época oraban largamente, 8 horas, 10 horas diarias. En los primeros tiempos de la iglesia cristiana hacían lo que llamamos vigilias, bastantes. Significa pasaban la noche orando. ¿Usted hace cuánto no pasa la noche orando? ¿No? ¿Nunca? Dice, uff, qué belleza, qué muchachos tan especiales. Vigilias, que todavía de vez en cuando uno escucha, hay una vigilia X o Y o Z. Después, con el paso de los siglos, increíblemente, el porcentaje de oración empezó a bajar. En el siglo XX, las personas en promedio oraban 45 minutos. Pero en el siglo XXI, las personas oran en promedio 10 minutos diarios. Y eso cuando no es festivo. Eso quiere decir que el amor por la oración se ha enfriado, que el deseo de orar ha ido mermando entre los mismos cristianos a lo largo de los siglos. Y eso es grave, supremamente grave. Es increíble que la gente de afuera piense que nosotros nos la pasamos orando. Es que ustedes se la pasan todos arrodillados orando. Ay, ojalá supiera la verdad. No. Ojalá nos la pasáramos orando, pero no pasa. Y actualmente, según la encuesta del FBI, o sea, la Federación Bautista de Iglesias, eso es el FBI, la Federación Bautista de Iglesias, que es en serio, hace la encuesta y dice, no, 10 minutos. Es una vergüenza, ¿no? Obvio. Que un cristiano ore 10 minutos diarios. Y entonces uno se pregunta, y Jesús aquí dice todo lo contrario. Jesús dice, es absolutamente importante que ore siempre. Y estamos hablando que mantenga una vida de oración constante, no de un minuto ni de unos minutos, sino de que usted lo haga de manera continua, que se le vuelva un hábito constante del asunto. Pero tenemos un problema, el cristiano siempre deja que otras cosas pasen y ocupen el tiempo de la oración. Hay gente que me dice, es que llegó mi tía a Singapur. Y entonces tengo que atender a mi tía en lugar de gastar ese tiempo en Dios. Esas cosas no pueden pasar. Usted no debe reemplazar nunca el tiempo que tiene con Dios bajo ninguna circunstancia. Ahora, también dice acá, y no desmayar, y significa, habrá cosas que lo desanimen en la oración. Pasa el tiempo, pasan cosas y la gente no cambia. Pasan las cosas y el Señor nada que regresa. ¿Y qué debemos decir a eso? Recordar el versículo que enseñó Pedro. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro? Que el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es fiel para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no ha venido el Señor? Porque está esperando que algunos lleguen. No es porque Él no vaya a venir, es porque está esperando que algunos más se arrepientan, que haya un grupo de personas un poquito más que llegan y digan, listo, me voy a meter con Dios, que puede ser nuestra propia familia. O sea, es un asunto de amor del Señor. Literalmente es un asunto de amor del Señor, esperando que algunos más, ojalá,
puedan llegar al Señor, pero desgraciadamente algunos lo interpretan y como dice ahí, desmayan, significa se desmoralizan y dicen, no, no funciona, nada que viene el Señor, nada que pasan cosas. Y la Biblia dice, hay necesidad de orar más y de permanecer fieles a pesar de que usted no vea los resultados. Y eso es duro para muchas personas. Pero solución, ¿cómo lo solucionamos? Si usted dice, pastor, a mí yo soy del grupo de los 10 minutos, voy en 9 y contando. Yo soy de esos, anóteme ahí. ¿Qué hay que hacer? Pedirle perdón al Señor, número 1. De una, Señor, perdóname, eso está muy mal. Segundo, toca empezar el ejercicio espiritual. ¿Cómo es que una persona se vuelve alguien de oración? ¿Cómo es que en la vida real uno logra tener oraciones bien? Es igual que salir a correr, a trotar. Si usted no tiene el hábito de trotar y el primer día corre 10 minutos, ¿cómo están las piernas al segundo día? Pero ¿qué pasa si corre todo maltratado y todo? ¿Cómo está el tercer día? Un poquito mejor. Y como a la semana, ya no lo siente. Y como a los 15 días te dicen, ya tengo es que correr porque si no corro me siento mal. Así pasa con la oración. Uno tiene que comenzar con un poquito, 5 o 10 minutos de oración y empezar a hacer el ejercicio, a forzar. Mire, la oración no es natural. Usted no se para por la mañana y dice, oh, voy a hablar con Dios de los cielos. No. Usted se para y dice, uy, el recibo, uy, no, y se va el agua. Uy, no. Uy, va a llegar tarde. Ya. ¿Por qué? Porque el ser humano, tristemente, las cosas de Dios no le nacen natural. Toca, como dijo Pablo, someter el cuerpo. ¿Cómo lo va a someter? Póngale citas a Dios. Su primera cita, a la hora que usted quiera, pero una cita que le cumpla. Y todos los días usted dice, listos, 3 de la mañana, dice la hermana ya prendida. Vamos, 3 de la mañana ya, listo. Chévere. Entonces usted comienza. Pero al otro día dice, listo, Señor, por lo menos que sean 5 minutos y empieza a orar y a pedirle a Dios. Hasta que usted agarre el hábito. Hay maneras fáciles de hacer eso y hay maneras difíciles. ¿Cuándo usted va a saber que está listo? Hay una forma de comprobarlo. Uno está listo cuando usted logra meterse en oración y no la termina, sino hasta que sienta que ya ha hablado todo con Dios sin correr. Como dice la Biblia, no te apresures a huir de su presencia. Cuando usted ya no corre, cuando no le importa lo que está afuera, sino que está en lo que está y usted sigue y le sale naturalito. Y cuando usted ya llegó a eso, usted ya llegó donde es. Ya está en el camino correcto. Esa es la forma exacta de comprobarlo. La oración le fluye natural. Y es más, la necesita. Usted dice, no, yo tengo... Y le busca el espacio y lo hace. Y hágale. Ahí ya llegó. Pero si eso no está pasando, no ha llegado. Y tiene que seguir luchando hasta que pase. Porque de eso se trata. Debe seguir luchando hasta que ocurra. Así funciona. ¿Cuánto me va a costar eso? En plata, nada. En disciplina, mucho. Es pura disciplina del cuerpo, de llevarlo a ese punto donde lo someto y le digo, vamos a hablar con Dios. Y lo hacemos. ¿Por qué el Señor fue tan importante eso? Porque la Biblia dice que en los postreros días el amor de muchos, aún de los escogidos, se enfriará. Y por eso el Señor pregunta al final de esta parábola, cuando yo venga, ¿habrá alguien orando para que yo venga? ¿Encontraré a alguien con la fe diciendo, Señor, ve, estábamos esperándote? O ya no, o de verdad la gente ya estará tan fría que no habría nadie orando, ni buscándolo. La única forma de evitar llegar allá es esforzarnos. La Biblia dice en el libro de Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, nos toca hacer la parte a nosotros. Y yo quiero invitarlo en esta mañana a que haga su parte. Que le pida perdón a Dios si no está orando y que empiece una campaña de oración. De trabajo en oración, de meterse, Señor, yo tengo que orar todos los días hasta que me fluya natural. Y yo sé que a algunos nos ha costado muchísimo. Yo fui obligado a aprender a orar. Obligado. Porque cuando me desmovilicé y le quise servir a Dios, Dios me obligó. Y lo hizo a través de un pastor. Él me metió a un cuarto con otro hermano. Los dos estábamos en el ministerio y era ayuno de 5:30 a 12 del día. Decía, ustedes están ahí en oración y ayuno hasta el mediodía. Primer día,
A los 10 minutos, ¿y ahora qué decimos? Ya no tengo nada más que decir, no me sale nada, no me brota nada, porque uno no tiene nada. ¿Qué tocó hacer? Ponerse a leer la Biblia. Y lea, y aprenda. Y al otro día nos salieron un poquito más, y como a los 6 meses, ya orábamos de 1 hora, ahora un poquito. Hasta que un día casi nos duramos 1 año en eso y ya estábamos terminando y ya podíamos orar largo, 2 horas, 3 horas y no pasaba nada, o sea, era natural. Pero eso fue forzado. Y no tengo un cuarto para meterlos a ustedes. Me gustaría, eso sí hago la aclaración, algunas bellezas lo necesitan acá, pero no tengo un cuarto. Así que necesitamos que usted le diga al Señor que lo ayude. Y que se disponga hasta que le fluya. Ahora, lo malo y terrible. Usted puede llegar a orar 1 hora, 2 horas, 3 horas sin problema. Pero si lo deja de hacer 8 días o 15, usted vuelve a comenzar. Porque desgraciadamente, por eso no se puede desmayar, por eso usted no lo puede soltar. Una vez lo coge, lo tiene que agarrar derecho, llueva, truene. Y si estoy, pastor, en las playas de Cartagena, en las playas se pone a orar. Más chévere con el sonido del mar. Llorando ahí, chévere, en medio de la naturaleza, ¿no? Y si estoy en la sierra, pues la sierra, con las montañas. Y en el Parque del Café, donde quiera, pero hágalo, mejor dicho, para que me entienda. La vaina es, no puede pararlo. Y el Señor dice y llama a los cristianos y les dice, y más ahora en estos tiempos que la gente cada vez ora menos y le baja el tiempo de la oración, por favor, hermanos, entendamos la importancia de orar siempre y no desmayar y decir que se cansó y que no alcanzó a hacer hoy. Vuelva rápido, no lo suelte, porque una vez lo suelte, recuperarlo es lo que he dicho siempre. A veces con Dios hacer cosas, llegar a cierto punto con Dios no es lo difícil. ¿Sabe qué es lo difícil? Mantenerse, mantener la línea todo el tiempo. Esa es la parte compleja. Y pero eso es el ejercicio que usted puede hacer. Dice, ¿alguien me puede ayudar? Claro, aparte del Señor y el Espíritu Santo que nos ayudan en el proceso, hemos hecho algunos ejercicios que pueden servirles a ustedes. Usted puede decirle a una persona de confianza una persona madura, haga un favor, llámeme a 5 de la mañana para que yo me levante, porque a veces ustedes tienen las ganas de orar y decir, bueno, les dan como, se ponen un día espirituales, ay, voy a orar mañana. Pero cuando se van a levantar, esas cobijas pesan y ese frío tan horrible por las mañanas. Y usted dice, uy, no, en 5 minuticos, y adiós oración. Entonces, hay una técnica en la cual usted le pide a alguien que lo llame a las 5 y usted lo levanta. Bueno, ¿cómo estás? Estoy durmiendo, levántese, hasta que lo siente. ¿Listo? ¿Estás listo? Ya coge tu Biblia. Listo, empieza. Y en el día lo llama, ¿cómo te fue en la oración? ¿Qué pasó? Le rinde cuentas para saber que en verdad la hizo. Y eso ha ayudado a algunos a que arranquen. Porque o si no, usted puede sentarse en esta iglesia sin haber orado en toda la semana. Imagínese eso. Sentarse en una iglesia cristiana sin haber hablado con Dios ni una sola vez en una semana. O habiendo orado de vez en cuando. Cuando se machucó, Señor, ayúdame que no me duele. Porque a veces es solo en ese momento de necesidad terrible. Señores, ya saben qué es lo que pide Dios. Ya sabemos lo que pide Dios. Hay una necesidad urgente de orar y no desmayar, pase lo que pase. Ahora, yo solo le puedo decirles, empiecen a disciplinarse. Este mundo cada día está más pesado, vamos a vivir cosas más fuertes. Y si uno está fuerte, lo que vemos nos va a desanimar todavía más. Y el Señor dice, no, fortalezcase en oración y pase lo que pase, va a ver lo importante que es estar ahí. ¿Y cuál debe ser la oración primaria? Que venga tu reino. Que Señor, ven ya, mira cómo está esto. Ven ya. ¿De acuerdo? ¿Y por qué quiere que venga? ¿Porque usted está aburrido en la tierra? No, pilas, ¿no? Porque tiene que ser por la razón correcta. Quiero que venga porque ya deseo que su reino se instaure, ver que Él gobierne, que haya justicia y paz verdadera como la que Dios ofrece. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, que el Señor nos ayude en esto. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, Señor, te agradecemos. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa, única y especial. Gracias porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nos guías y porque haces cosas maravillosas y únicas. A ti damos el honor y la gloria, Señor, la honra y la alabanza.
Gracias porque hasta aquí nos has traído, cuidado, protegido. Ayúdanos, Señor, a someternos como a tu voluntad, a entender que cuando tú hiciste esta advertencia, lo hacías pensando también en nosotros, en la necesidad que tenemos de disciplinarnos en la oración, de, a pesar de las circunstancias, nunca desmayar. Porque si hasta en el mundo, Señor, cuando se le insiste a alguien, responde con más razón tú, Señor, responderás ante todo lo que está pasando. Ayúdanos a comprender esas reglas de la oración, a someternos a tus respuestas y a entender que detrás de todo eso, cualquier cosa que tú hagas es buena. Ayuda a todos los que son o somos débiles en la oración, Señor, a los que les cuesta mucho, Señor, elevar oraciones a ti, fortalécelos, coloca lo que hace falta, Señor. Te rogamos, te suplicamos que así sea por amor de tu nombre. Y rogamos, Señor, entonces en tu infinita misericordia, estos cambios para gloria, honra y alabanza tuya, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.